Buenas tardes y bienvenidos. Disculpadme la temperatura, pero ayer funcionaba el aire. Ay. Esta noche habitual con la comunidad que han quedado la luz unas horas y no sé qué pasa mañana. No arrancado, lo siento. Espero que entre un poco de fresco ahora. Que nada, gracias por venir con la excusa de la traducción del banquete de Juan María Molina. Me propuso Pilar hacer aquí un acto hoy entre amigos para recordar a Juan María, para hablar de Platón y del banquete, y para que Pilar y Jesús Quílez nos cuenten lo que a ellos les supone todo esto, y incluso Jesús canta una canción. Nada, que estéis un rato aquí a vosotros, de verdad, gracias por venir a la Librería Áurea. Os dejo con ellos, y lo dicho, después al final Pilar nos va a invitar aquí a un pequeño vino y a un pisco labis si queréis, ¿vale? Gracias. No, al revés, gracias a la librería, a Charo y a Julio, porque es que yo aquí no he hecho nada. Ellos lo han organizado todo, han abierto las puertas, se han volcado como no hay forma de expresarlo, y luego Jesús se ha volcado también en organizarlo todo. Yo vengo a estropearlo tú. Pues nada, sobre todo muchas gracias, como decía Pilar, a Charo, a Julio, a la Librería Áurea, que nos ofrecen su hospitalidad y la paciencia que tienen con nosotros para aguantarnos. Y bueno, a Pilar, ella me decía que había hecho esto se disfruta, o sea, que son cosas que es un placer, ¿no? No es un trabajo, es un placer, pero vale la pena. Yo no he hecho nada. Bueno, algo habrás hecho. Y nada, comentaros primero que presentábamos eso, una traducción de Platón, del banquete. Es verdad que hay muchísimas traducciones últimamente, por algo será que hace falta un poquito de filosofía griega, creo que nos hace falta a todos, o en general de filosofía. Y bueno, el tema es que las traducciones pues siempre son distintas, ¿no? Es el ángulo, el punto de vista del que lo hace. Y yo creo que en este caso también estamos para rendir un homenaje a Juan, y que bueno, él le gustaría, uno de los aspectos que siempre ha tenido es ese punto de humor, ¿no? Y sobre todo el tema de que él se implicó en esto mucho por participar en ello, ¿no? El tema del banquete, tal como nos lo plantea un poco Platón, es la historia de los que lo han vivido. Uno cuenta a otro lo que ha pasado, cómo ha llegado allí, lo que le han contado, ¿no? Y el tema es vivirlo, ¿no? Es la idea del simposio, de participar en esa reunión de amigos, ¿no? Esa discusión sobre qué es el amor, qué es la amistad, que son conceptos que aquí están muy imbricados, ¿no? muy complicados. Entonces, yo creo que sobre todo él se interesó en este tema, porque sabéis que no era alguien de letras en principio, pero le gustaba mucho, y por eso quería, le hubiera gustado participar en un banquete, en un simposio, sobre todo sobre este tema, ¿no? Y bueno, lo suyo del simposio pues era una reunión para hablar entre amigos, y lo suyo sería que hubiera unas maravillosas flautistas, ¿no? Elegantes, pero como no había presupuesto he venido yo con la guitarra. no había otra cosa, y bueno, pues vamos a intentar empezar un poco con esa historia. Y hay un tema que se habla ahí en el libro al principio, y es el viaje a Ítaca de Louis Jacques, que creo que es muy representativo, y creo que es un poco un homenaje a Juan, que empezó este viaje a Ítaca, que en el fondo no es el problema, no es el destino, el problema es, o sea, lo importante es el viaje, y es el viaje que él emprendió, ¿no? En busca de esta
filosofía griega y de esta literatura griega, que es lo que le interesa. Pues vamos a hacerle un pequeño homenaje. Perdón, antes de eso, falta Ana Curzo, que iba a acompañar a Jesús, no ha podido venir porque está enferma. También, gracias. Es una pena porque habéis perdido la voz más bonita, pero bueno, pero estoy yo. Arbres caiguts que haureu sempre sud. Quan es veuré guanyat, tinguin ben present no aturar-vos, tinguin ben present no aturar-vos. Sus per fer viatge cap a Ítaca, has de pregar que el camí sigui ple d'aventures, ple de coneixences. Has de pregar que el camí sigui siguin moltes les matinades que entraràs en un port que els teus ulls ignoraven i vaig ciutats per aprendre dels que saben. La idea d'Ítaca, has d'arribar i és el teu destí. Però no posis i és la travessia, és preferible que duri molts anys, que siguis vel quan fondegis dia. De tot que hauràs guanyat fent el camí, sense esperar que torni més riqueses. Ítaca t'ha donat el mal viatge, sense ella no hauria sortit. I si la trobes pobra no és que Ítaca t'hagi enganyat, sabi com inventes fet, sabràs què volen dir-les Ítaques. Més llum de d'avui, llaures en cadena. Quan sereu deslliurats, torni a començar els meus passos. Més llum, sempre molt més llum del demà. Sapiguem trobar neues llum, sempre molt més llum, més
Bueno, es que después de Lullá uno se emociona un poco. En fin, quería empezar hablando un poquito de Juan María, de su perfil profesional. Es curioso porque, bueno, yo creo que tenemos algunas concomitancias, algunas coincidencias. Es cierto que él fue un licenciado en químicas y se ganó la vida en gran parte de la informática. Yo también y me gustaría un poco reivindicar esta mezcla, ¿no?, entre las distintas disciplinas. Yo estudié bachillerato de ciencias puras y luego al final pues acabé de profesor de griego, ¿no? Y creo que esto le ha dado algunos giros, algunos destellos, ¿no?, interesantes, ¿no? Y él habla un poco, cuando habla de Platón, de su problema con el texto escrito, ¿no?, de Sócrates, que no escribió nada, se supone que porque no le gustaba, ¿no?, el tema de que estuviera escrito, era algo fijo que no se podía discutir, ¿no? Y él se preguntaba qué pensaría del hipertexto, ¿no? O sea, ya después de la informática aplicada, ¿no?, de la inteligencia artificial, de todas estas historias, ¿no? Creo que también el caso de Juan ha influido mucho en su interpretación, en la traducción que ha hecho, su trabajo de escritor de suspense, ¿no? Tiene novelas, ¿no?, que tienen que ver con este tema. Y quería también poneros, a ver si me parte de esto, para que veáis un poco del perfil profesional suyo. Tú siempre comentábamos eso, que en cualquier momento, si queréis añadir, rectificar o comentar algo, ¿no?, como decía él al principio, pues no te preocupes, no, ahora lo subo. Bueno, esto es lo que comentábamos y lo que os decía sobre si queréis comentar algo, pues siempre dice eso, en el propio banquete se dice, espero que tú, estoy seguro de que tú, Agatón, si ves que me equivoco, no dudarás en corregirme, ¿no? Por si queréis añadir alguna cosa más, ¿no? Comentábamos lo del viaje a Ítaca, que se me ha olvidado poner la diapositiva, y hablábamos ahora un poquito de su perfil profesional, ¿no? Aquí tenéis, pues eso, lo de, por un lado, su formación científica, ¿no? Esta mezcla que yo creo que es muy útil. Yo creo que las grandes ideas siempre han surgido de mezclar distintas disciplinas, distintos enfoques, ¿no? Y él también como escritor de ficción, y aquí tenéis un poco sobre su vida, ¿no? Y él en un momento dado se interesó personalmente, ¿no?, por las humanidades, la filosofía y la literatura. Como os decía, pues es que he cultivado una profunda pasión por el pensamiento clásico y la escritura creativa, ¿no? Luego, lo otro que os había comentado, que había incluido aquí, era sobre... había puesto esta frase que se me vino a la cabeza, ¿no?, un poco pensando en él, sicut querubus ad fontes, ¿no? ¿Conocéis esta frase? Que fue también el lema de, no sé si es de la agencia EFE, parece de periodismo, ¿sí?, que es como el ciervo que va a la fuente, ¿no?, pero es para buscar el origen de las cosas, ¿no? Entonces, él, que podía pues haberse prácticamente dejado llevar un poco, hay muchísimas traducciones, hay muchísima bibliografía sobre esto, pero él sí quiso interesarse en buscar los textos originales, ¿no?, y ir un poco al origen, ¿no?, buscando un poco, no sé, la frescura de esos textos originales. Es lo que le comentaba un poco a Pilar, que me gustaría que nos comentara algo, porque ese afán suyo por ponerse, o sea, a aprender griego, a leer los textos, todo ese trabajo para intentar llegar a la esencia, ¿no? Sí, porque Juan llegó al griego de mano de la filosofía. Él había querido estudiar filosofía. Estudió química también, las dos cosas, pero la filosofía no tenía ninguna salida. Y bueno, pero siempre, luego ya cuando pudo, pues estudió por su parte
y se puso a estudiar griego de forma autodidacta. Luego me conoció a mí y entonces empezó a estudiar griego de forma autodidacta con una doña Verdicides ahí que no, o sea que en fin, que lo hizo todo. Y no sé. Sí, bueno, era un poco eso. Bueno, sí, él se acercó empezó con la filosofía griega. Yo cuando digo filosofía, matemáticas, etcétera, quiero decir griego, siempre. Bueno, empezó con la filosofía griega y se basó sobre todo en Platón. Entonces él lo que quería era llegar a comprenderlo por su parte. No es que no se fiara de las traducciones que hay hechas, que sí, pero quería profundizar él, escudriñarlo todo. Y de hecho, en el libro este es bilingüe, es una edición bilingüe. Lo hizo bilingüe para que la gente que sepa griego pueda comparar y además su versión con el texto original, y además él lo aconseja que se compare pero con un diccionario a mano. Quiero decir que es un libro, Juan quería que fuera un libro abierto, que todo el mundo pudiera intervenir, opinar y lo que sea. Los que no saben griego, si es que hay alguien que no sepa griego, pues... Hombre, un poco de griego tenemos metidos todos en nuestra cabeza. Tendrán que fiarse de Juan, pero si no se fían, agarran un diccionario y comprobar. Pues sí, yo creo que un poco la genialidad está en darse cuenta de que el griego, o sea, la lengua griega, o sea, la literatura griega está basada en la lengua griega. La lengua griega es muy especial, es algo, por algo dio origen, ¿no? Mucha gente se pregunta si es el pensamiento filosófico el que da lugar a la lengua al pensamiento, pero es que realmente es un lenguaje muy, muy especial, ¿no? Entonces tiene una riqueza, tiene una capacidad que claro, no es... El intentar traducirla es muy difícil, ¿no? Y eso, en la frescura esta de la traducción de Juan que comentaba, está el tema ese de que muchas veces las traducciones que tenemos nos lo traducen, incluso a veces, que son traducciones muy buenas, pero a un lenguaje decimonónico que sobre todo la gente joven ahora mismo es que no entiende, ¿no? Y entonces él ha intentado, pues desde su punto de vista más moderno, entre comillas, pues traducirlo. Es que a veces un amigo que no está aquí, entonces puedo hablar de mal, no mal, pero Sí, puede. Cuando me decía que estábamos preparando esto, lo que lo estaba preparando Jesús, me decía qué duro debe de ser Platón. Es un amigo culto, es profesor, tiene un alto nivel, pero piensa que Platón es duro porque es que siempre hay como una separación. Esto es para entendidos, esto es para eruditos, y eso es que es una estupidez tan grande, porque es que Platón, para empezar, tiene un lenguaje sencillísimo, es coloquial porque escribe en diálogos, es muy irónico, y él desde luego tiene muchos pasajes narrativos, todo esto, pero en los pasajes filosóficos insiste una y otra vez para que todo quede muy, muy claro al lector. Entonces, no sé por qué ha habido como, sí, lo que dice Jesús, traducir a Platón en términos decimonónicos que no se entienden como para darle más importancia, y Platón era todo lo contrario. Entonces Juan es completamente fiel, lo intenta ser dentro de lo que se puede, primero al fondo, al contenido, pero luego también a la forma de Platón. Intenta expresarse traducir al castellano la misma sencillez, naturalidad, expresividad, ironía, y conservar esa belleza tan sencilla que tiene Platón. Digo esto porque es que a mí me pone negra, que parece que hay como una frontera. Platón es para gente un poco rara que se dedica a estas cosas. Platón es para niños. ¿No te parece? No, Platón es para niños. Es muy sencillo.
para niños mayores. Tiene esa espontaneidad. Platón tiene en el banquete tiene cierto argumento que es un poco como una película, ¿no? Cuando sale él y llega tarde al banquete porque se pone a hablar con un vecino de al lado. O sea, tiene ese juego con el espectador que es mucho más cercano, ¿no? y muy moderno, entre comillas, ¿no? No es que vaya a soltar ahí su charla, habla de unos y otros. Luego está el episodio este del hipo de Aristófanes que se pone mal, Alcibiades que llega luego borracho. O sea, para mí no es una lección académica, ¿no? Él tiene mucho eso de jugar con el lector, ¿no? Con el oyente. No tiene nada que ver con Aristóteles, que ya es más filósofo puro, ¿verdad? No se permite esas bromas. O sea, es muy bromista. Platón en el fondo tiene muchos es muy bromista, chistes. se ríe de todo. Y a mí lo que me encanta del banquete, y Juan lo subraya esto también, es que no... Bueno, Platón cuando empezó a escribir, como todos era un novato, entonces pues escribió el Ión, y en el Ión sale Sócrates hablando como personaje que es Ión. Sócrates despliega su maravillosa dialéctica, la ironía, la mayéutica, y le deja al otro anulado. El banquete, eso era una obra de principiante un poco. En el banquete lo que yo veo, lo que ve Juan, yo también, pero es que no hay conclusiones, hablan del amor, que es el tema más importante que puede haber, ¿no? Entonces, hablan del amor, pero ninguno da una opinión que sea concluyente. Por ejemplo, el médico Erisímaco lo define basándose en las atracciones y los rechazos de los humores entre sí. Pausanias habla mucho de las leyes de Atenas y todo esto, ¿no? De cuando prohíben el amor homosexual, empieza a verse mal, los padres empiezan a prohibir a los chicos y todo esto. Luego Aristófanes que es el dramaturgo cómico, Aristófanes habla un poco del origen del deseo, porque antes no éramos así, estábamos pegados todos por la espalda, teníamos 4 piernas, 4 brazos, andábamos fácilmente porque nos íbamos dando volteretas y todo esto. Pero entonces Zeus se enfadó porque nos estábamos haciendo muy soberbios y entonces el cabrón, con perdón, nos dividió por la mitad. Entonces desde entonces todos los hombres, mujeres, están buscando cada uno su media mitad. Bueno, perdón, me he enrollado, esto es lo que desde el punto de vista de Aristófanes. Luego Sócrates da otro punto de vista, que por cierto no es suyo, sino que es el de Diotima, y a pesar de que los griegos eran muy machistas, la intervención sublime que es la de Sócrates, pues es un traspaso de lo que enseñó a él Diotima. Y parece que está todo, como ya es un discurso insuperable porque es precioso y muy profundo. Entonces de repente llega Alcibiades, que es un amigo de ellos, absolutamente borracho, hecha por tierra para todas, no es que las eche por tierra todas las teorías, pero que hablando él mismo en primera persona de su propia experiencia, se pone a contar su amor por Sócrates, todos los desaires que le hace Sócrates. Entonces es un discurso, o sea, se ve que está enamoradísimo todavía de Sócrates, pero muy despechado, muy dolorido. Le echa, encima dice muchas cosas muy divertidas de él, de los desaires, ¿no? Pero aparte de todo, es un discurso que no teoriza como los demás, sino que le sale del corazón. Entonces dices, bueno, ¿cómo Platón, dice Juan, cómo Platón terminó este libro así? O sea, todo lo demás son teorías desde el punto de vista de cada uno, como ve el amor. Este lo que hace es una explosión de amor apasionado, dolorido, todo, y dices, ¿por qué Platón terminó así este libro? Si él hablaba siempre del racionalismo y todo eso.
no se le puede sospechar que fuera biográfico, porque Platón, no sé, tú parece un tío muy frío, ¿no? Es muy político, tiene muchas facetas. Tiene muchas facetas. Y aquí lo que pasa es lo que dices tú, es que trasciende totalmente, o sea, revienta el discurso filosófico, ¿no? La intervención de Alcibiades. Y lo termina así. Bueno, y siguiendo un poco adelante, también lo que tenéis en el libro, tenéis unos pequeños ensayos que nos incluye Juan, que hablan sobre los rumores sobre Platón, y son muy interesantes, creo que están muy bien trabajados. Sobre algunas cosas que se han comentado sobre él, por ejemplo, la manía o la inquina que les podía tener a los poetas, ¿no? Cuando habla de que Homero es un mentiroso, ¿no? Por las cosas que cuenta. Entonces ahí, bueno, pues es curioso porque Platón también, en cierto modo, que es lo que defiende un poco Juan, creo, él utiliza el mito, bueno, o la alegoría quizá, en el caso de la caverna, o en el caso del personaje este que encuentra un anillo que le vuelve invisible, que es curioso porque luego tiene su trascendencia incluso hoy en día, ¿no? El mito es una forma de conocer la realidad especial a la que no se puede uno acercar simplemente por la lógica. Entonces él, cuando necesita acudir al mito, pues acude al mito, a la alegoría, ¿no? Y la utiliza. No creo que, no sé, que él estuviera en contra de los poetas en sí, o depende. El problema es si el mito se vuelve dogmático, ¿no? O no sé. No sé, lo que dice Juan es que Platón creía que él detestaba la poesía, pero que estaba convencido de que él detestaba la poesía, pero que no era verdad. Es que Platón, bueno, todo Platón es pura literatura, ¿verdad? Jesús, en el fondo, ¿no? Utiliza todos los recursos Aparte literarios de la épica, todos. de la lírica, de todo. El banquete es una narración, pero con trazas de teatro al principio, al final, y luego lleno de poesía. Y luego, aparte de lo que dice Jesús, utilizaba los mitos continuamente, que es literatura. Entonces Juan piensa que es un poco, o sea, que esa animadversión que Platón dice que tiene hacia la literatura y hacia los poetas, que no se entiende si no hace más que actuar como un poeta y escribir un montón de cosas. Bueno, lo que pasa que yo, vamos, seguro que Platón quería convencerse de que detestaba la literatura porque Sócrates la detestaba en cierto modo, ¿no? En pro de la verdad y eso, en pro de la filosofía, pues bueno, pero realmente no la detestaba. De hecho, él empezó siendo muy joven, con 14 o 15 años, empezó a escribir una tragedia. Luego conoció a Sócrates y se avergonzó de haber caído tan bajo, entonces la rompió y ya dijo él que ya la literatura se había acabado, porque realmente está todo el tiempo con literatura. Platón es que es un personaje contradictorio. Juan decía que, claro, una persona muy inteligente que está pensando todo el tiempo y que vive muchos años, lógicamente va cambiando de opinión un poco, pero yo creo que Platón no se aclaraba, que había un Platón real y otro Platón ideal que tenía en la cabeza. Ese Platón ideal detestaba la literatura, la poesía fundamentalmente. Luego también, que decía, lo de escribir, ¿no? Sí, que las palabras escritas están como muertas, están atadas, no se pueden defender, ¿no? O sea, y también cuando tú escribes algo, lo escribes para que lo lea cualquiera o lo escribes para una determinada persona. Y si esa persona lo malinterpreta, no le puedes preguntar y decir, oye, ¿para qué? Ella, sí, es una duda muy interesante, pero él la refleja, Platón la refleja. Sí, pero luego él, lo mismo, una contradicción, se pasó la vida escribiendo. Cicerón decía que Platón había muerto escribiendo. Entonces, por eso yo, cuando oigo hablar de la teoría platónica, como Platón se escapa por todas partes, me da la sensación un poco de... Bueno, no sé, que al final
Pilar me pedía que fuéramos breves para no cansar al público, que creo que no estamos extendiendo mucho, pero bueno, hay otro de los dilemas de los que trata Juan en su introducción al libro, es el tema que se le ha achacado a Platón de si defiende la aristocracia, ¿no? Por esa forma de gobierno, si está en contra de la democracia, pero claro, yo no quiero extenderme aquí mucho, no sé si Pilar quiere añadir algo. Yo comentaría eso, que claro, el tema aristocracia no era lo mismo, ¿no? En la Grecia clásica ni la democracia era lo que nosotros entendemos por democracia, ni la aristocracia es lo que entendemos por aristocracia, no era una nobleza. Para él era... No era la duquesa de Alba. No creo que no le habría gustado como presidenta de la República, ¿no? Pero por eso digo que bueno, que ahí lo que hace constar Juan, si eso, pues oye, en el libro ya lo veis con más detalle, pero lo que hace constar Juan es que, claro, es que estamos juzgándolo en un contexto totalmente distinto. Sí, luego que la aristocracia en Platón quería decir kratos, gobierno, y aristos, los mejores, el gobierno de los mejores. El gobierno de los mejores para Platón no era el de los más ricos, que tenía el coche más grande, ni hijos de nadie, no. Era el gobierno de los sabios. Los sabios, los inteligentes, eran los mejores y eran los que él quería que gobernaran. ¿Os podéis imaginar por un momento que nuestros gobernantes fueran sabios y que su objetivo, que era otra cosa que decía Platón, que su objetivo fuera hacer sabios y mejores, por tanto, a sus gobernados? ¿Vosotros sentís que os están mejorando intelectual y sentimentalmente, que están, yo qué sé, promoviendo todas nuestras aptitudes humanas? Yo no, pero a lo mejor yo soy mareado. Bueno, y yo por no ir avanzando un poquito, vamos a extendernos mucho, pero luego hay otro tema que sí había propuesto yo un poco, ¿sí? De comentar el tema de lo que es el texto, el tejido, las palabras, como él, Juan, se ha trabajado en las notas, lo podéis observar, ¿no? El tema de los significados, es que es muy complicado, el griego, los que sepáis algo de griego, tiene una riqueza que es muy difícil trasladarla, no solamente por el contexto, sino por la estructura, o sea, tienen una riqueza que realmente pues es muy difícil, ¿no? Y aquí, bueno, solo os he puesto algunos ejemplos sobre el tema de Moijos, por ejemplo. No sé si puedes ponerte un poquito. Bueno, sí, un término que se traduce por adulto. Esto lo tenéis todo en las notas, ¿no? En el texto bilingüe, pues os habla de... Claro, son términos que son intraducibles porque no tienen mucho que ver, ¿no? Es como cuando, por ejemplo, pues se habla, con el tema del amor se habla de la pederastia, pero es muy difícil. Hablamos de homosexualidad, pero no es homosexualidad, es otra cosa distinta, no tiene un equivalente hoy en día, ¿no? Entonces es muy difícil, pero él sí que te lo explica, ¿no? Por ejemplo, en ese término de Moijos, que normalmente se suele traducir por adúltero, pero hace referencia a cualquier tipo de digamos, desviación sexual. O muy interesante, por ejemplo, el tema de la traducción de tairistia, ¿no? Que es como habla de compañera o cortesana. Taira es el término, sería una escort de lujo, llamaríamos hoy en día, sí, pero claro, sí es otra cosa distinta, y es tremendo, claro, es que tienes que entenderlo en su contexto. Era la única opción, quizá una mujer que era una taira en ese momento, pues era la mejor forma de libertad que tenía. O sea, una esposa vivía peor que ella, o sea, realmente estaba en peores situaciones, ¿no? Y en cambio sale este término de tairistia, ¿no? Y él lo traduce ahí como lesbiana, ¿no? Siempre utilizando términos que nos sean a nosotros más cercanos, ¿no? Que se puedan. Compañera de mujeres, no de hombres. Claro, y lo que comentaba ella de la media naranja, este mito de la media naranja que siempre ha existido, que claro, es muy difícil de traducir porque el texto se refiere a un símbolo, y un símbolo es lo que tenéis aquí. Esto eran es un poco las claves o las tarjetas de crédito de la época, que era una figurita de arcilla que se le entregaba. Entonces, cuando dos personas tenían un trato de hospitalidad, que también es otra cosa que hay que entenderla, lo que significaba, ¿no?
la hospitalidad en esa época, que era tremendo. Entonces partían la tablilla, cada uno conservaba su media mitad, pero la media mitad no encajaba con ninguna otra, ¿no? Entonces eso era un... Claro, ¿cómo traduces eso? Te dices la media naranja, pero perdemos mucho, ¿no? Entonces, bueno, pues él te ofrece la versión original, digamos, y luego la explicación, ¿no? Que sería lo importante. Y yo no sé si me he dejado alguna pregunta que quería hacerte. La racionalidad y... Sí, dime. No, eso que decías, que era la racionalidad y la... Sí, siempre dice Platón eso de que vamos en un carro tirado por dos caballos, ¿no? Y uno es la pasión y otro es la inteligencia, ¿no? Y hay que... ¿Cómo manejamos eso, ¿no? ¿Cómo tiramos sin tirar? No. ¿Qué pensabas? ¿O qué piensas? Como me acuerdo, no, esto está... Por ejemplo, hay un comentario que hace Juan que es muy interesante, muy bonito además, precioso, sobre la vida y andanzas de los dioses Dioniso, el dios del vino, y Apolo, el dios de la música, la arte, la medicina, todo eso. Entonces Nietzsche hizo una división entre lo apolíneo, que era como lo racional, y lo dionisíaco, que era la fuerza, pasional. Entonces, bueno, pues se pregunta si en la época griega clásica todo esto era así, y entonces hace un estudio de la evolución de los dos dioses. Apolo era un dios muy antiguo en el panteón griego. Dioniso, que era el dios del vino, era un semidios. O sea, Zeus se acostó con Semele, que era una mortal, aparte de que la pobre tuvo un final horrible, que Zeus se murió, Zeus se metió al niño en el muslo para terminar de gestarlo. Y entonces, bueno, no era dios, era un semidios. Entonces Dioniso se pasa un montón de tiempo viajando por toda Grecia, haciendo su propaganda, porque quería ascender al cargo de Dios. En eso son distintos los dos, Apolo está establecido, Dioniso no. Entonces cuenta, por ejemplo, Homero y Hesíodo no le consideran Dios a Dioniso todavía, pero él se va estableciendo su culto de una forma muy cruel a veces, como se ven las vacantes de Eurípides, que bueno, las vacantes o las ménades, ménades viene de la palabra manía, que en griego significa locura. Estas señoras, que eran las sacerdotisas de Dioniso, pues se emborrachaban a lo bestia y hacían todo tipo de bestialidades a veces. Entonces, el rey Penteo, su madre Ágave, era una vacante, y él, sin embargo, no quería admitir el culto a Dioniso. Estas eran sacerdotisas de Dioniso. Entonces Dioniso, que luego lo pone en el Baco, redondito, gordinflón, bonachón, con cara de borracho, era un dios muy cruel y muy vengativo en esa época. Algunos también, porque Apolo también que darle de comer a no había mucho dios, pero bueno, pero no tan malos como los dioses monoteístas, eso nunca se han hecho guerras por estos dioses. Pero aparte de eso, pues nada, Dioniso cogió y de una forma muy cruel, muy traidora, llevó a Penteo, para vengarse que no le quería aceptar, le llevó a que vieran a las vacantes, su madre incluida, en pleno delirio alcohólico. Y bueno, termina el pobre Penteo de una forma estremecedora. Y su madre, cuando se da cuenta de lo que ha hecho con su hijo, también. Entonces, todas estas historias de los dioses, todas esas están en el comentario del libro de Aristófanes, que como has dicho tú, era el libro que le dio Aristófanes cuando tenía que hablar, y su amigo que era médico, Erixímaco, le curó. De ahí Juan empieza a pensar que Erixímaco, como médico, parece que es lo apolíneo, lo racional, y porque además Apolo era dios de la medicina. Y luego, sin embargo, pues el otro, Aristófanes, que era un dramaturgo cómico, pues que era dionisíaco. También Dioniso era el protector del teatro. O sea que...
Sí, pero yo creo que es muy interesante esa visión de que quizá lo que piensa Juan es que esos dioses no son antagónicos, que realmente no hay otro sistema que combinarlos porque está en nuestra naturaleza, y que gran parte de quizá de los problemas que tenemos es el no saber aceptarlo, el no saber buscar una solución, o bueno, dejarlo ahí abierto, porque bueno, hay cosas que no se pueden decir. No sé si querías añadir algo. Yo quería, terminar, abusando un poco de vuestra paciencia, hablando del amor, pues de Afrodita, y sobre todo de Safo, que dicen muchos que, aunque no está claro, pero que Platón había dicho que era la 10ª musa, ¿no? O sea, que realmente es espectacular cómo ella interpreta la sencillez y la verdad que hay un poco en sus poemas, y bueno, pues eso, si queréis. Αθάνατα Αφροδίτα, παηδίος δολόπλοκε. Inmortal Afrodita, hija de Zeus, trenzadora de engaños. Liso maise, erce moicaini. Te suplico, ven a mí también ahora. Alepón del Isonec Merimnan, y líbrame de esta terrible angustia. Cosa de moi telesa hicimos Jimerrey Teleson. Haz que se cumpla lo que mi corazón ansía. Si dautas sin majos eso, sé tú misma mi aliada. Ay, dime, Safo, ¿quién te hace daño? Si huyó de ti, pronto irá a buscarte. Si regalos no acepta, en cambio los dará. Y si no siente amor, tendrá que amarte, aunque no quiera, aunque no quiera. Yo le pedí a Jesús que cante una canción que compuso para Juan y ya acabamos. Y vamos del coro al canto. Como
morirás del todo, solo vivirás de lejos. No morirás del todo, vivirás en otros, mientras te recordemos. Si otros que se fueron viven en ti, nosotros en otros viviremos. Siempre presente en el sentir, con tu recuerdo jugaremos. No mires a tu espalda al final del día, siempre valdrá la pena. Regalo de la vida, por la vida recibida, en un eterno retorno nos salvaremos siempre. Por la vida recibida. Si otros que se fueron viven en ti, presente en el sentir, tu recuerdo jugaremos, con tu recuerdo jugaremos. Si queréis hacer alguna pregunta, sobre todo a la editora, No sé, matemáticas, por favor. comentarios, quejas. Bueno, si no queréis preguntar nada, vamos a finalizar algo, ¿no? Sí. Bueno, Pilar, que estabas muy dulce y muy guapa, te he visto hoy. Y muy elegante, tiene que venga alguien elegante por lo menos. Eso ya se lo he dicho yo. El día con el de audio. Oye, vais siempre igual. ¿Qué no? Nada, creo que habéis hecho una presentación. Sí, ¿no? Estupenda, habrá que comprar el libro. Tú te lo sabes de memoria, Zulema. No, pero bueno, todas estas intrahistorias. La verdad es que los Eso comentarios y los comentarios. no tengo yo. Bueno, pues vamos a fijar algo, ¿no? Digo yo. Un banquete es una celebración de la amistad, del vino y del amor. Así que allí está la parte del banquete que tiene que ver con el refrigerio, con el vinorro No os hagáis y muchas con la ilusiones alegría. y daros prisa porque Y vamos a celebrar esta buenísima tradición y esta presentación de tanto cariño. Vamos a hacer Muchas gracias, muchas gracias. Vamos a hacer las actividades.